Presentado por Revista Digital Soy Más Familia. ¿Qué serían las decisiones, la planificación de decisiones anticipadas? Realmente la planificación de decisiones anticipadas es un proceso de aquellos pacientes que tienen enfermedades avanzadas, que irremediablemente pues son incurables y que van hacia la terminalidad, y donde el paciente debe conocer cuál es su situación real, igual que su familia, y con una conversación muy clara y muy honesta, iniciar un proceso de decisión en relación a qué es lo que quiere el paciente a lo largo de la enfermedad y sobre todo al final de la vida. Y este conjunto de decisiones o de planificación no solamente está relacionado con el ámbito médico, sino también con todo lo que significa sus preferencias. Es decir, el paciente quiere o no quiere entrar en una unidad de terapia intensiva, pero el paciente quiere estar con un equipo determinado de profesionales de la salud. El paciente quiere morir en casa o quiere morir en un hospital, en un hospice. El paciente desea tener a su lado a quién o a quienes, y a quienes puede ser desde su familia muy cercana, a sus amigos o incluso sus mascotas. Entonces son decisiones que involucran no solamente el aspecto físico, el aspecto médico, sino que también involucran todo lo que tiene que ver con el aspecto emocional, social, personal, espiritual. Primero dices que, como un principio, los seres humanos debemos rechazar la violencia. Eso es súper importante. Luego nos dices que el conflicto es parte de la convivencia humana. Y no solo eso, sino que este autor dice que es necesario para mejorar, para aprender, porque aprendes de los errores. Por supuesto, de hecho, o sea, yo le invito a las personas que están escuchándonos, Janita, reflexiona en un conflicto que tú hayas tenido en tu vida. Pensemos, yo siempre hago este ejercicio con mis estudiantes, ¿no? Pensemos, a pesar de todo lo que los conflictos nos generan, porque es verdad que también el conflicto nos hace que tengamos algunas respuestas hasta fisiológicas, ¿no es cierto?, emocionales, de muchas cosas. Entonces, claro, nos causa cosas, no podemos evitar eso, ¿no? Pero también es bueno valorarlo desde afuera. ¿Qué aprendí de esta situación? ¿Qué es lo que me trajo? ¿Qué es lo que no me trajo? Y si es que pensamos en la historia de la humanidad, muchos de los cambios que han habido o sea, coyunturalmente, ¿no es cierto?, todas estas luchas sociales que han transformado, que han habido reconocimientos de derecho, vienen como tal de un conflicto, de un estallido social, porque hay que hacer evidentes algunas cosas que como sociedad nos están, ¿no es cierto?, perturbando, y podríamos decir que el conflicto no necesariamente es malo, como les digo, y que algunas veces puede ser una oportunidad de aprendizaje, de cambio. Que a mí me encanta esto que se señala cuando se les hace estos ejercicios de cómo miras el conflicto. Entonces, claro, la gente más mira cosas negativas por estas experiencias que hemos tenido, más bien de ver cómo la gente resuelve sus conflictos violentos. O sea, para ejemplo, una crisis internacional, conflictos que sean entre países, ¿no es cierto? Tú ves respuestas violentas, pues por supuesto que no quieres, ¿no? Pero claro, la idea sería, y también desde los estudios para la paz lo que se destaca es que valoremos siempre, en cambio, esas situaciones, esos espacios en los que nosotros los seres humanos estamos gestionando de otra manera nuestras situaciones, en las que estamos construyendo de otra manera. Porque si no, yo suelo decir, no tenemos esperanza de todo. Si decimos el mundo está tan mal que no hay nada por dónde irse, no habría ninguna ilusión de algún cambio, ¿no? Entonces, cuando tú también, por ejemplo, esto que tenemos en este momento, podríamos decir es un espacio
completamente pacífico, de construcción de paz, porque a pesar de que a nuestro alrededor conviven muchas formas de violencias y de conflictos, estamos en un espacio donde estamos hablando de valores, ¿no es cierto?, sobre convivencia, pues sí, de cierta manera estamos construyendo de otra manera un cambio en la sociedad. ¿Qué consejo tú le das a esas parejas que están enfrentando esa crisis matrimonial y están por abandonarlo todo? Para mí, el primero y único camino es una conversión personal. Algunos dirán, no, terapia, todo. Eso es secundario y necesario, pero secundario. Porque lo primero es un cambio de actitud. Lo primero es un trabajo en el interior, no tanto en la pareja, sino primero en mí. Yo necesito llenarme del amor. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 8, Juan define a Dios como amor. Dice, Dios es amor. Y si esto se sostiene con base en el amor, yo debo tener mucho de eso. Y para tener mucho de eso, yo necesito estar muy lleno de Dios. Yo necesito la fuerza, pero la fuerza de Dios no es simplemente por la mañana hago una oracioncita, mantengo una estampita de la Virgen, mire que yo celebro usted tiene una devoción muy linda acá a la Virgen del Cisne, ¿no? El cisne acá, no, sí. que yo tengo la imagen de la Virgen del Cisne. Bueno, eso es lindo, necesario, pero no suficiente. Cuando hablamos de una relación personal con Dios, nos referimos a que Dios es el centro de tu vida. Sus mandamientos son los principios que rigen tu existencia. Su voluntad es el eje rector de todo lo que vas a hacer, y lo que Él te pida es lo primero. Luego te vinculas a Él en la Eucaristía, asumes una vida de oración. Obviamente uno dice, ¿yo cómo hago eso? Pues hay retiros espirituales, hay un sacerdote en tu parroquia que te va a ayudar. Uno tiene que empezar ese proceso. Eso no es que se haga de la noche a la mañana, pero es el primero y más necesario de todos los pasos. Porque luego los problemas surgen en personas que tienen sus defectos, sus deficiencias. Entonces, bueno, vamos a hablar, tenemos un problema tú y yo quiero solucionarlo, pero mi problema es que soy un celoso enfermo, y entonces yo hablo contigo, soy celoso enfermo, lo voy a cambiar, pero ¿cómo lo vas a cambiar? ¿Cómo lo cambias? Solo no eres capaz, llevas 20 años intentando cambiarlo, y entonces intentamos recuperarlo y luego vuelvo a caer y ya se pierde la confianza. Lo primero que yo debo hacer es, Señor, sáname las inseguridades que me han hecho tan celoso. Sáname este carácter, ese temperamento que me hace ser tan violento. Entonces, uno trabaja en uno primero, en la conversión. Y después de que se trabaje en esa conversión personal, los dos entienden que Dios quiere que estén juntos. Y uno empieza a pedirle, ahora Dios sana mi matrimonio. Y se empieza un proceso de acompañamiento. Ahí uno no puede tener miedo a buscar personas sabias, virtuosas, que le puedan asistir a uno. Podemos notar, los padres de familia, que hay indicios si es que tus hijos están demasiado abocados o están metidos en el asunto de los dispositivos, cualquier tipo de esto, sea el celular, sea las tablets, sea lo que sea. Podemos identificar cuando están demasiado metidos en esos y como padres no hemos tenido la habilidad todavía de verlo. Sí, o sea, hay algunas pautas importantísimas que muestran, ¿no? esa que nos inunda, que realmente nos ha quitado espacio a los padres en esa convivencia familiar. Sin embargo, yo quisiera empezar con un preámbulo que en este corre, ¿no? Muy justificado muchas veces de la vida laboral que tenemos los padres, podemos no ser sensibles a eso. Ese es el primer reto que como familia tenemos que hacer un pare y detenerme a mirar el espacio de convivencia que estoy teniendo en familia. Y cuando hago ese pare, ese detenerme a mirar cómo está la convivencia en mi familia, me podré dar cuenta, ahora mismo puedo dar cuatro. El primero, que a veces pues en las relaciones ya no estamos manteniendo la relación cara a cara o el face to face, si lo queremos decir, ¿no? Te contesto mirando al celular, te contesto mirando al computador, te contesto, o sea, de cualquier manera. O no te contesto y sigo ahí y te ignoro. Y no hay, mira, esta interacción que a veces como padres nos permite ver la tristeza en el hijo, ver la preocupación, la rabia, a veces que solo los padres que convivimos día a día nos podemos dar cuenta. Ese es como un primer indicador. O sea, detenerme a ver, ¿usted está mirando a su hijo cuando le contesta? ¿Está mirando a su esposo? Otro indicador
pues es el que han invadido los espacios más íntimos de la familia, como puede ser, por ejemplo, los almuerzos. Sabemos que también el corre-corre a veces es difícil, y ya con chicos grandes o universitarios, con adultos, conciliar un tiempo en familia puede resultar difícil. Y si en ese pequeño espacio no cerramos los dispositivos, no apagamos el televisor, puede ahondarse mucho más los problemas familiares. ¿De dónde cree usted que podamos ayudar, no sé si a humanizar, primero para enseñar, porque desconocemos muchísimos temas, muchas veces posiblemente lo hagamos de ignorancia, enseñar a la sociedad a ser más empático con el sufrimiento del otro? Creo que recomendar ser compasivos, empáticos, sensibles, que la gente no se aísle de nosotros, que no somos un fenómeno. Porque eso le pasó. Porque eso me pasó. Somos gente que estamos esperando el consuelo. Dice, quien no le duele el dolor ajeno no tiene el perfil de Dios. Bueno, eso lo digo yo. Anoche lo saqué. Sí. Y dije, sí, a quien no le duele el dolor ajeno no tiene el perfil de Dios. Porque el Dios no abandona. Y muchas de las veces en esta etapa terminal, de estas familias terminales, el abandono es lo que primero prima. Claro. Pero hay familias que abandonan de primera mano a sus propios seres queridos. Hay esposas que abandonan a sus maridos. Hay esposos que abandonan a sus esposas. Hay padres que abandonan a sus hijos. Hijos también que abandonan a sus padres en ese momento. Entonces, ser más empático, ser más compasivo, creo que es una parte importante. Que sí. En este sentido, Norita, cuando dice que la sociedad a veces no es empática, a veces rechaza, juzga, critica porque no lo vive y agradece, también no tener alguien que pueda padecer ese tipo de enfermedades. Pero ¿cómo alguien, por ejemplo, si yo estoy desde el lado de la sociedad, cómo me puedo acercar? Porque a veces uno dice, no me acerco porque me da... a lo mejor siento que me puede rechazar también la familia. ¿Cómo hago para acercarme como amigo, como colega, a afrontar y acompañar también en estos momentos? Sí, también sucede eso. Hay familias, hay amigos, hay familiares que tienen este temor. Pero no es porque uno quiera rechazarlos, sino porque a lo mejor esas mismas personas que no se acercan a la familia, no vence el miedo. ¿Sí? El miedo de decirle, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? O ser parte de ese dolor, porque no tiene las competencias, no tiene las habilidades. Quizás teme descubrir que es muy sensible y que no puede ayudar a afrontar a la persona. Pero ese dolor. se necesita ser escuchado. Solo, sí, y es importante, sí, hay que acercarse a la familia, hay que decir, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Sí? Dando la mano, ¿sí? Porque las familias en etapa terminal necesitamos que alguien nos diga, aquí estamos. Cuando tú hablas de una vida inusual. Es inusual porque no todo el mundo crece en una casa con 9 hermanos, definitivamente. Es decir, no conocemos tantas familias con tantos hijos. Creo que es inusual porque ocurrieron acontecimientos en mi vida que hicieron que yo experimente cosas que no experimentaban a mi alrededor. En ese libro yo cuento que cuando era muy pequeña, tenía 8 años, murió mi hermano mayor, ¿sí? Y cuento que murió por decisión propia, que fue un golpe horrible. Tú tenías 8. Yo tenía 8 años. Y fue un golpe horrible para mis padres, horrible. Sobre todo para mi vieja, para mi madre. Y esta niña chiquita, que no entendía lo que pasaba, y que miraba demasiado, yo narro esa noche en la que murió Raúl en el libro desde los ojos de una niña, y qué duro que puede ser. Y para mi mamá fue durísimo verla sufrir de esa manera para un niño. Además, tener una mamá que se viste de negro es muy duro para un niño. Claro. Y entonces, creo que había muerto, no tengo claro, 3 años antes, cuando la Politécnica de Guayaquil, donde mi papá era profesor, mi papá tenía su propia empresa de cimientos y era profesor en la Politécnica, le dice que quiere abrir una nueva facultad.
especializada en geotecnia, en minas y petróleos. Y le dice, y mi papá siempre fue bien brillante, de esos que eran abanderados en todas partes, que si puede irse a estudiar a Estados Unidos una maestría, imagínate, a los 52 años, claro, a estudiar una maestría para que pueda regresar a abrir la nueva facultad, claro, de la Politécnica. Y mi papá nos contaba después, cuando crecimos, yo vi una oportunidad para que tu mamá salga de Guayaquil, una ciudad en la que en los años 70 el suicidio era pecado. Y entonces a todo esto mis padres eran una pareja muy católica. Cuando digo muy católica, ellos eran parte de la Acción Católica y formaban en cursos de cristiandad. Y a esta pareja no le celebraron misa en la muerte de su hijo. Me gustaría que si puedes tú compartir algo con la audiencia, no sé, con otras personas, que tu mensaje es tan útil, tan inspirador, con otras personas que quizás están enfrentando situaciones similares, y que nada, esa lección de optimismo que tienes tú frente a la vida y que puede ser un padre orquesta, un padre que le tocó hacer de todo, pero que es un padre y que tiene una relación muy linda con su hija, y su hija tiene ya 15 años, y su hija Milagros, que me parece tan hermoso su nombre. Sí, en algún momento me decían que por qué no le ponemos el nombre de su mamá, pero yo creo que siempre vamos a tratar de imitarla y ser como fue ella. Sin embargo, el nombre es porque, bueno, ella no tuvo ningún inconveniente en su salud, siempre fue una niña sana y traté, como decía, de darle la alimentación para que pueda tener todas sus defensas. Milagros Montserrat, sí, Montserrat lo eligió su mamá. Milagros es porque es la alegría de mi corazón. Y sí, aprovechar este espacio, yo creo que muchas familias tienen la oportunidad de compartir con sus hijos y a veces creo que se alejan un poco de Dios y quizá por eso fracasan. Yo creo que siempre recuerden que la familia que ora unida, permanece unida, que disfruten mucho de sus hijos, de cada etapa. El tiempo pasa volando, que los abracen fuerte, que los besen, porque ya llega una edad en que ya no quieren abrazos. Y nada, que se alejen un poco también de los dispositivos, de la tecnología, que cuando hablen con sus hijos los vean a los ojos. Y nada, que los disfruten, porque ese tiempo no regresa. Creo que van a echar de menos y van a extrañar los juguetes regados por el piso, recoger, limpiar lo que riegan. Yo creo que eso van a echar de menos después de algunos años. ¿Cómo ve usted el futuro de las familias, de las generaciones venideras, con la fe? Yo creo que es esperanza, ¿no? Siempre será esperanza, a pesar de todo. Sí, estamos pasando por un momento bastante difícil. Yo creo que todos nuestros sistemas, incluso la misma iglesia, está siendo muy cuestionada. Los principios y los valores que antes no se llegaban a cuestionar, hoy se han vuelto tan relativos. Y la familia no se diga, ¿no? No se diga. Y vemos tantas familias destruirse, vemos a las parejas jóvenes que no quieren tener hijos, que es una pena, ¿no? Porque al final, después de un tiempo, seremos civilizaciones viejas, ¿no? Y todo esto, o sea, vas viendo cómo todo esto realmente es triste. Pero los cristianos no podemos perder la esperanza. La familia es un proyecto de Dios, es un proyecto hermoso de Dios, es un proyecto donde nosotros participamos de ese proyecto. No es que le invitamos a Dios a que participe de nuestro proyecto, donde el hombre tiene claro lo que tiene que hacer, lo que debe hacer, ¿no? Entonces, yo digo una cosa bella, ¿no? Si nosotros participamos de ese proyecto, me gustó muchísimo, no sé si ustedes pudieron ver, perdón que haga aquí alusión a eso, pero me ha encantado. Fausto Miño hizo un video muy bello con todo este tema que vivimos la semana pasada con lo de la inauguración de las Olimpiadas. Entonces, él dice en este mensaje que a mí me ha impactado, me ha llenado de consuelo. Dice, los cristianos, los católicos, hoy más que nunca debemos defender nuestra fe. ¿Y cómo? ¿Cómo? No es saliendo a las calles, no es gritando, no, sino si tú eres esposo,
Tienes que ser un buen esposo, ama a tu esposa, besa a tu esposa delante de tus hijos, que tus hijos vean que realmente tú amas a tu esposa. Lo mismo como hijos. O sea, un mensaje tan bello viniendo de él me ha encantado muchísimo, porque es verdad. Muchas veces creemos que esto tiene que ser de fuera. No, empecemos por dentro. Y hay una cosa bella, decía, despertemos en nuestros hijos el deseo de querer tener hijos, porque ven la realidad, la alegría que hay en vivir en familia, en saber que nos amamos, que sí nos equivocamos, es cierto. Posiblemente allí dentro de la familia se producen las más grandes heridas, los traumas, los complejos, qué sé yo. Pero allí es donde podemos ser sanados, porque ahí es donde está el genuino amor, el verdadero amor, el amor de la familia. Al final, cuando nos sucede algo trágico, algo terrible, ¿quién está? La familia. La familia. Son ellos los que nos sostienen, son ellos los que nos levantan, son ellos. Entonces, no dejemos de soñar, no dejemos de pensar en esto y trabajar defendiendo nuestras familias. Ama a tu padre, respeta a tu padre, ama a tus hijos, lucha por ellos, da la vida por ellos. Y vas a ver, el resultado vendrá después de estas familias preciosas, bien constituidas. Todas las personas tenemos una forma distinta de manejar el duelo, en forma personal, y también es única para cada persona. ¿Cómo asumió usted la partida de Mateo y cómo asumió el duelo? Es distinto, me imagino, a su esposa y a sus hijos. Cuéntenos. Cuando ocurrió esto, la pregunta primero que surge a nosotros es el ¿por qué a mí? Creo que es una pregunta. Y uno se ponía a pensar, y yo meditaba con mi esposa, digo, es que ¿qué hemos hecho mal tratando de responsabilizarnos? ¿Por qué nos ocurre esto? Tratamos de ser personas de bien. ¿Su niño tenía? No llegaba al año todavía. No llegaba todavía al año. Ajá. Entonces nos surgió esa pregunta, ¿no? Y claro, lo primero sí nos culpamos nosotros, tal vez porque no estuvimos atentos, no pudimos ser buenos padres. Pero luego esa pregunta se fue transformando al ¿para qué? O sea, ya del por qué al para qué. ¿Para qué esta situación? Y de alguna manera la presencia de Dios en nuestras vidas, porque siempre ha estado ahí, pues nos permitió ir saliendo paulatinamente de esa situación. Creemos con Karen que su presencia física, su llegada tenía una misión. Y cada vez nos convencemos más, porque siempre nos hacemos la pregunta, de que su misión fue fortalecer la familia, los lazos familiares, el poder vivir ella y yo de una manera santa y convencernos de que eso es posible. Y creo que esa misión nosotros tratamos de mantenerlo como un legado, es decir, a partir de ese momento inclusive creo que nos fortalecimos mucho más como pareja. Fuimos apoyándonos mutuamente, nos fuimos perdonando también. Y algo particular es que vivimos el duelo, pero a la vez con un perdón de la mano, o sea, un perdón a nosotros mismos, pero también con nuestro entorno. Porque claro, la familia toda contrariada, de lado y lado, contrariada por lo que ocurrió. Y sí son momentos bastante, vamos a decir, complicados, ¿no? Pero en medio de ellos nosotros estábamos... diría como en una posición más de conciliación. Sí, no sabría, bueno, ahora podría decirte que era la acción de Dios en nosotros, que permitíamos que actúe, porque humanamente pues la tendencia por nuestros límites es siempre reclamar, a reprochar inclusive, o habíamos también pensado en un momento por qué no ocurrió la situación de a partir de ese suceso separarnos, inclusive. O sea, oye, no nos ha ocurrido aquello, ¿qué pasó? Bueno, a Dios ha estado por acá, ¿no? Entonces creo que Mateo llegó con esa misión, ¿no? De decir, pues son hijos amados de Dios, yo estoy aquí para unirlos a ustedes. Entonces no lo vimos ya como un episodio trágico como tal, sino como una bendición. ¿Cuál es el sentido de esta peregrinación? Bueno, cuando uno va con un sentido espiritual, pues es un viaje interior, ¿no? De ver en qué tengo que mejorar, que cambiar, ofrecerle a Dios el sacrificio que supone, ¿no? Caminar entre 20 y 30 kilómetros diarios, pues no es durante muchos días, pues es un sacrificio, ¿eh? Es una vida
ascética que se dice. Entonces, pues es el ofrecerle a Dios un sacrificio personal, de manera que uno encuentre lo importante de su vida, ¿no? Quitar lo superficial de nuestra vida cotidiana en la sociedad normal y encontrar lo que es esencial, lo que es importante, ¿no? Pues hay casos muy bonitos de ayuda, de compañerismo, se forjan amistades, se ve lo que es bueno esencial. hacerlo en grupo. Da igual. Aunque vaya uno solo, al final se encuentra con un grupo. Se encuentra en el camino. Se encuentras en el camino, te haces amigos, porque prácticamente las etapas son las mismas. Caminas lo mismo, te encuentras en el pueblo y demás. Y al final pues acaba uno haciendo amigos. ¿Sí? Pero hay gente que lo hace sola. Pero lo normal es que sean grupos de amigos. ¿Podría alguien que no profese la fe cristiana encontrarle un sentido a esta experiencia? La peregrinación empezó con un sentido cristiano, ¿no? De visitar la tumba del apóstol Santiago, ¿no? Pero hoy en día, pues con la masificación, las redes sociales y demás, pues se ha convertido casi en un destino turístico. De las estadísticas que hacen de los peregrinos, no sé si era sobre el 30% nada más, la tercera parte va con un sentido religioso. El resto que va, pues un sentido un poco de aventura. Aventura en el sentido, no vas con una programación de hoteles y demás, sino vas caminando, llegas a un pueblito, buscas el albergue. Si hay albergues desde baratos que son malos hasta muy buenos. Entonces tiene un sentido de aventura, de conocer cosas nuevas, de ver pues lo que es la tradición cultural, las medias, los edificios, la tradición gastronómica. Ahí las comidas son muy buenas también. Entonces, hoy en día, pues la mayoría de la gente va con un sentido de aventura, de vacaciones diferentes. No es lo mismo ir a un hotel en la playa y estar allí 7 días que caminando cada día en un sitio, pues vas viendo paisajes diferentes, personas distintas, comidas diferentes, culturas diferentes. Es lo bonito que tiene, ¿no? Y de hecho, pues en España hay mucha tradición, ¿no? De la gente universitaria, bueno, más de la mitad, pues ha hecho algún tramo del Camino de Santiago, ¿no? La gente joven, pues coges la mochila, en plan mochilero, y a caminar, y lo que surja, ¿no? Es de aventura, ¿no? No tienes nada preparado, no vas, pues hoy me quedo en este albergue, mañana pues camino 25 kilómetros y encuentro otro albergue. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia.